Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, sí. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Bueno, después del parcial, ¿alguien? Después del parcial, bueno, empezamos a ver psicoanálisis. Romina. Sí, perdón. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí bajo la mano. En referencia al parcial, a lo mejor por ahí no sabía que iba por ahí, pero como que sentí que tomaron varios conceptos freudianos y que como que en la mayoría de las clases nunca habíamos hecho foco en eso, sino más bien en la semiología, en las enfermedades crónicas agudas, y como que, bueno, no, o sea, solo a mí no me sorprendió, a un par de compañeras y compañeras también, pero bueno, hablo yo. Está bien, se toma. Yo en realidad, bueno, armamos las preguntas. Veníamos de parciales que realmente era como, o sea, todos se sacaban 10, viste, en otras materias. No es que lo quisimos hacer más difícil, pero probamos de hacer un examen que sea más a la letra, donde habría preguntas que sean más del texto, ¿no? Dentro de esas preguntas en el texto, o sea, las cuestiones psicoanalíticas estaban en el texto que nosotros dimos, en las páginas de Baumgart que nosotros dimos. Es verdad que no los trabajamos del todo. Los parciales en general tienen preguntas que algunas son más fáciles de deducir y otras son como más a la letra, más rebuscadas, que tratan de como de discriminar las notas altas de las notas bajas, ¿no? Igualmente estaba en el material de Baumgart, pero bueno, se toma el comentario, ¿no? Claro. En realidad, el promedio fue bueno, sí, de notas. A mí me sorprendió porque como que yo hice foco más en lo que era la semiología, las enfermedades crónicas agudas, nosología, nosografía, o sea, las distintas clasificaciones, o sea, como que fui más a eso y sí me di cuenta que era como la letra chica o por ahí algo como que no, sí, particularmente no hice foco ahí porque consideraba que según el material de la cátedra, las clases, estuve presente en todas las clases, leí todo el material de la cátedra. Bueno, nada, no me daba la sensación que iba por ese lado lo que se iba a tomar. Nada, por ahí para repensarlo para el próximo parcial. Está bien que ahora vamos a empezar a ver Freud, pero esa es como mi apreciación. Bueno, gracias. Igualmente... Profe, no, para sumar a lo que venía diciendo por ahí la compañera, creo que a mí me dio la misma sensación. Es más, hay cosas que yo leía y realmente estudié un montón. Justo me sirvió que rendí fundamentos el lunes y muchas respuestas las respondí en base a eso. Me pareció que había cosas que no las había leído. Realmente me pasó eso. Ahí una compañera dice, hay una pregunta de un capítulo como que no habíamos llegado. Me dio esa sensación. Pude resolver el parcial, digamos, lo pude hacer, pero la verdad es que me quedó como esa sensación de decir que realmente estudié, me esforcé, leí todo el material, estuve presente en todas las clases. Es más, o sea, muchas veces el resumen del material es en base a las clases, en base a los resúmenes, o sea, a ver qué más puedo aportar de esto. Y me quedó como esa sensación de decir, uy, me faltó un montón. Supuestamente, bueno, sí, habría que revisar. Yo obviamente revisé las preguntas, incluso, repito, se toma eso de lo psicoanalítico, pero en las páginas de Baumgart estaban, o sea, puede haber, si hay alguna pregunta que no estaba la cuestión psicoanalítica en las páginas obligatorias de Baumgart, igual quédense tranquilos que para el segundo parcial vamos a tomar oral. Así que no hay forma de confundirnos, y el tema es el choice, ¿viste? Siempre la cuestión del choice. Perdón, profe,
Perdón, profe. Sí, sí. Yo levanté la mano, también quería aportar algo con lo de mis compañeras. A mí me pareció, a llegar a la pregunta 10, en un momento pensé en preguntarle si el parcial era para nosotros. Y yo había estudiado realmente y había leído un poquito más de capítulo 5 de Baumgart. Yo le digo sinceramente, me parece que, o sea, no es justo tomar algo que no se da en clase. No me parece justo para nada. No hay justificación porque usted nos dio una bibliografía, nosotros la leímos y cuando llegamos y dijo, no vamos a tomar neurosis porque lo vamos a ver después en el segundo cuatrimestre, y realmente nosotros no sabíamos de psicoanálisis a eso, no lo sabíamos de esta materia. O sea, yo de esta materia me esperé que dijeran, bueno, eje 1, eje 2, enfermedades agudas, crónicas, cómo veo una persona y cómo puedo hacer el informe, que era en realidad lo que, o sea, si se sacan 10 todos los alumnos, a mí no me importa, yo estudié para sacarme un 10, o sea, y no pude hacerlo porque me tomaron cosas que están en el capítulo 7, que usted está en la clase grabada, dice hasta página 133. Entonces me parece que no es justo y me preocupa que aunque el examen sea oral, ustedes nos tomen cosas que no dijeron también en el próximo parcial. Me preocupa muchísimo, porque ahí en ese momento, ¿qué les decimos? Acá la zafamos, sí, por deducción, que tampoco aprendemos así. Pero bueno, no sé, me parece, es mi opinión. La verdad que yo quedé bastante decepcionada. Bueno, se toma el comentario. Luciana. Hola, profe, ¿cómo están? Bueno, sí, y un poco aportar que no pasa por la dificultad de la formulación de la pregunta. De hecho, yo no lo vi con dificultad como estaban formuladas, me parecieron que estaban bien. Pero sí, la realidad es que yo también estudié a conciencia, tengo acá el librito desmenuzado absolutamente, más todo el material de clase. La pregunta de los vapores relacionada al problema de las enfermedades del útero de la mujer estaban en la página 170 y pico, que hoy me ayudó justamente una compañera, por eso no la supe responder. 173, capítulo 7. Sí, exactamente, gracias, Guada. Y después, cuestiones relacionadas a la histeria, que también me sorprendieron muchísimo porque están mucho más adelante en el capítulo de Baumgart. Entiendo a lo que se refiere, de que pueda haber preguntas sencillas, pero es solo más que nada para quedarnos tranquilos para el próximo parcial, saber que se van a ajustar realmente al material de cátedra, sea que fuere de la clase o de la bibliografía, porque hay cosas que por ahí no se ven en la clase y se toman porque están obviamente en la bibliografía obligatoria. Pero bueno, más que nada eso, un poco compartir lo que dicen las compañeras y después si se puede revisar eso para el próximo parcial, ¿no? Ok, escucho a todos y después les digo a ver cómo podemos hacer. Romina. Perdón, Valeria, para seguir el orden. Profe, buenas tardes. Respecto también, bueno, un poquito a esto, si vamos sumando. En cuanto al contenido, bueno, ya mis compañeras hablaron, pero lo que sí hay que reparar muchísimo, no sé si hacen la prueba ustedes de hacerlo al parcial, pero eran extensos los textos y o sea, todas las opciones eran de mínimo 4 opciones para elegir y eran extensas también. Entonces, si sumamos que el contenido era difícil, más lo extenso de las preguntas y los nervios, por supuesto, que eso, bueno, va a estar. A mí me complicó el tener que leer tan rápido, llegar a una conclusión y encima, bueno, tratar de contestar bien. Pero también eran muy extensas, me parece a mí, no sé, sumo a todo esto, eran muy extensos los textos y las opciones para elegir. Los textos vos decís, de las preguntas. Enunciado. Era como que, claro, era todo un párrafo bastante largo y después encima 4 opciones por elegir que también había que leerlas y bueno, y responder. Es mucho menos de 1 minuto por pregunta y bueno, había que leerlas a conciencia, digamos. Romina. Bueno, ese era otro punto, el de las compañeras. Yo todavía no estoy haciendo psicoanálisis, o sea que no tenía ni idea. Lo que puedo llegar a saber es del sentido común de la vida cotidiana hasta mi edad que tengo, no en profundidad de la teoría. Y es cierto esto de los vapores, yo decía, ¿qué? O sea, era como,
nunca vi esto, nunca leí esto. Sí es cierto que la mayoría de las preguntas claramente que estaban dentro del material bibliográfico, para mí en la letra chica, y de hecho no me quedé conforme porque terminé de leer la bibliografía de Baumart y leí a Henry A. O sea, digo, tenía como que siento que me había preparado para el examen, pero bueno, tuve muchísima dificultad en poder responder las preguntas, la cuestión de psicosis para Freud, la cuestión de la histeria para Freud, digo, hay un montón de cosas que no, bueno, nada, en lo personal no, ni hice psicoanálisis, y después, bueno, sí, obviamente, después del parcial fui directo a revisar la bibliografía, porque digo, a ver qué está pasando, cómo me pude haber equivocado tanto si leí, pero bueno, nada, esto es como, no, más allá de la nota, que claramente no estoy conforme, digo, todas estas cuestiones de que hacen que sentí que no era la psicopatología que estaba viendo en clases, ni en los textos de la cátedra, o sea, más allá, insisto, obviamente que tenemos la obligación de leer toda la bibliografía, sea mucha, sea poca, sean 300, un libro, lo que sea, eso soy totalmente consciente, y es la segunda carrera universitaria que estoy haciendo, pero no, bueno, nada, tuve esa sensación de decir, no estudié entonces, porque todo esto no lo sé. Esa fue mi apreciación personal. Gracias por escucharnos y darnos el espacio. No, por favor. María Guadalupe, ¿tenías otro comentario o quedó la mano levantada? No, ha quedado levantada. Perdón. Sí, Griselda. Ay, perdón, pero tengo muy mala señal, no sé si me escuchan. Pienso, escuchando a los compañeros, yo no he rendido todavía, rindo en julio, pero tal vez si se pudiera hacer como al finalizar la clase, un repaso de los textos para leer para la siguiente clase. O sea, como que siento que por ahí, si pudiéramos tener esa claridad puntual del material para lectura, ayudaría. Lo hago como un pedido. Como un rechequeo de lectura, eso. Bueno, escuchándolos, recorto dos cuestiones, ¿no? Una de posibles preguntas que no estaban en la bibliografía, que muchos nombraron la de los vapores. Entonces les pido que si hay más de esas preguntas que no estaban en el material, de la página 25 a la página 125, me las digan, que yo lo tengo en cuenta para la próxima, ¿no? Eso sí, si pueden enumerar si hay alguna más de esa de los vapores, que bueno, puede ser un error nuestro, ¿no? Sobre el tema del psicoanálisis, que es lo segundo que ustedes, un poco se sorprendieron y se quejan, digamos, nosotros nos ceñimos bien al material para hacer las preguntas. O sea, de esas 100 páginas, que consideramos que para una universidad 100 páginas no es mucho, y un porcentaje, por encima es aleatorio, nosotros hicimos muchas preguntas, y capaz que en lo aleatorio a algunos parciales les cayó más de psicoanálisis, que era los psicoanálisis nombrado por Baumgart, ¿no? Pero está bien, lo tomamos en cuenta, como que ustedes sienten que es algo que no se dio en clase, no se dio explícitamente, pero estaba dentro del material. La idea era hacer un porcentaje de preguntas que sí o sí tengan que ir a la lectura, que no se puedan responder si no se había leído la letra de Baumgart. De Baumgart nosotros no tomamos, en esta experiencia de armar, que es siempre muy difícil de armar choice, no tomamos, por ejemplo, el resto de la bibliografía obligatoria, el tema de Henry A., digamos, ¿no? Ni las fichas de cátedra, ni siquiera, o capaz que alguna ficha, pero creo que no, nosotros nos centramos bien en las páginas de Baumgart. Pero bueno, obviamente se toma en cuenta lo que nos dicen, pero bueno, es un buen ejercicio que me digan si había, esta de los vapores evidentemente tienen razón, no es que tienen razón, ya lo buscaron, alguna de la histeria me nombraron que estaba en una página posterior, pero bueno, si me pueden decir si se les ocurre, después me mandan por mail las preguntas que no estaban dentro de esas 100 páginas
de Bauhaus, ¿no? Pero bueno, desde que soy docente de esta facultad, yo entré en la pandemia, ¿no? Entonces esta cuestión de lo híbrido y de la forma de tomar, es bastante compleja, digamos, ¿no? Es como que el choice en cursadas grandes es lo más lógico y práctico, pero deja un margen. Nosotros lo que queremos es que ustedes se vayan con, digamos, que hayan entendido la mayoría de los temas y se lleven las herramientas para cuando sean profesionales. Y entonces, bueno, muchas veces nosotros teníamos, qué sé yo, muy buenos parciales choice, muchos 10, y después más allá de la nota, ¿no? O sea, un parcial de 10 es un parcial donde se contesta todo perfecto. Y después en los orales, notábamos que no había para nada, y eso es lo que nos interesa, no hacerle más difícil el camino, sino que ver cómo responde. Después, obviamente, en otras materias usamos el parcial domiciliario, ¿no? El parcial domiciliario un poco divide las aguas, podemos ver más la producción individual, sin embargo notábamos que había fragmentos de parciales de más o menos, les digo porque lo analizamos, del 50% de los parciales que se repetían frases exactas, ¿no? O párrafos exactos. Entonces, bueno, esos tampoco no nos desaprobamos, esos alumnos, pero también nos hace pensar continuamente, ¿no? De todas las formas de evaluación, sigue siendo la más precisa el oral, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque somos dos humanos hablando, y con buena voluntad, digamos. Está el tema del número, entonces, bueno, tendremos que dividir un poco con trabajos prácticos y un poco con tandas de orales, de dividir esa tomada, ¿no? Disculpa, ahora le doy lugar a María Estefanía. Disculpen si en esa búsqueda este parcial fue bastante distinto a lo que venían haciendo e incluso en los errores que podamos haber cometido. Pero bueno, esto se borra de un plumazo tomando orales, y yo sé que el oral también para algunas personas puede ser muy ansiógeno, ¿no? Pero bueno, no hay perfección, pero bueno, tomo todo eso en cuenta, las cosas que me dijeron sobre este parcial. María Estefanía, no tengo el apellido acá. Sí, sí, Estefi, ¿qué tal? No, yo entré más tarde, pero pude escuchar un poquito lo que dijeron y quería transmitir lo que a mí me pasó, que a mí me tocaron las primeras preguntas también de Freud, lo de también el caso Scheber, que después sí, el libro lo menciona, pero la realidad no tenía como una idea por ahí en el momento tan concreta de qué caso era de Freud, porque la realidad es que Freud tiene un montón y sinceramente lo leí, lo tengo marcado en el texto, pero no me pareció que era algo que esta materia vaya a hablar de ese tema. Entonces, a mí lo que me pasó fue que las primeras preguntas eran de Freud y la realidad es que me desconectó del parcial. Es como que dije, uy, estoy en otro parcial, y yo soy licenciada, me puse nerviosa y dije, no, pará, bueno, no sé. Y llegó un momento que empecé a dudar en todas las demás, cuando la verdad que dije, pará, si leí todo, no sé, estoy en otro parcial, pensé. Y nada, y lo transmito porque digo, las últimas clases estuvimos hablando de trastornos, bueno, viendo todo lo que ya sabemos, y yo sentí que mi parcial fue más del 50% de Freud, que no está mal, digo, pero como que no sentí que había como un hilo conductor entre las clases y lo que nos tomaron en el parcial. Y pongo este caso del caso de Schaeffer, que es de la homosexualidad, que después dije, lo voy a buscar. También me tocó la pregunta de vapores.
también me tocó la pregunta de histeria y dije, wow, pará. Y lo digo, no sé, porque creo que tenemos que aprender y que, digamos, que en definitiva, digamos, somos responsables en cuanto a la lectura. Eso, como dijo la compañera, o sea, si hay que leer 100 páginas, las leemos, si hay que son 200, las leemos. Pero yo me sentí y me desconectó. Y eso, después vi las preguntas, las pude ver más tranquilas, las volví a analizar y por ahí ya era, bueno, está bien, esta podría haber sido, la podría haber contestado mejor, pero me pasó eso y me desconecté del examen, porque sentí que había hecho un esfuerzo de leer, de estudiar, y sentí que estaba en otro parcial. Esa es mi devolución, y me frustré. Nada, y quiero transmitirlo porque la realidad es que yo ya soy licenciada y nada, y si lo estoy haciendo es porque también me gusta y lo hago como otra opción más, ¿no? Pero eso me pasó. Bueno, sí, tendría que revisar también el proceso. Perdón que te interrumpa en esto. A mí, yo un poco los escucho y escucho como dos cuestiones, ¿no? Digo, me parece, por un lado, la frustración es humana, forma parte de la formación profesional, esto va a estar siempre. Y por otro lado, digo, hay algo ahí que yo escucho que va como un poco más allá de estas preguntas y del parcial y del material y del armado de las preguntas, y si eran muy largas o eran muy cortas, o si había muchas opciones o no había muchas opciones. Digo, me parece que ahí hay que poder ubicar que que es un proceso evaluatorio, ¿sí? También, digo, es un proceso de aprendizaje, pero también es un proceso evaluatorio. No podemos estar como teniendo en cuenta las 17 multiplicidad de factores para ver si para alguien va a ser muy difícil, para alguien va a ser muy fácil. Digo, es un proceso de evaluación y uno en general del material también hace cierto recorte, ¿no? Digo, esto que ustedes dicen en relación a la histeria, si bien es cierto que hay algo de esto que podía estar más adelantado en el texto, también lo cierto es que en las clases se abordaron, digo, se mencionó, se abordó, no se mencionó quizás profundamente, no nos metimos en los mecanismos de ciertas estructuras, pero sí se mencionaron. Entonces me parece que ahí, bueno, hay que poder también, ¿no? Digo, poder ubicar que hay cuestiones que tienen que ver con parte de la formación y que el proceso de la evaluación también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Digo, y me parece que quizás estaría bueno a veces poder verlo de esta manera, porque también uno en un parcial aprende cosas, no es solamente, ¿no?, quedarnos con, bueno, no era lo que esperaba. Ok, no era lo que esperaban, pero también algo se habrá llevado del proceso, de la misma manera que los docentes nos llevamos cosas de todos los procesos evaluatorios que hacemos y de los diferentes grupos. Entonces hay algo de esto que me parece que está bueno rescatar, ¿sí? Por otro lado, a ver, esta materia es una materia troncal, ¿sí? Es una materia muy importante. Y es una materia que van a volver una y otra vez a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Digo, más allá de la nota, más allá del 10, más allá de que escuché yo estudio para un 10, bueno, el día de mañana van a tener un paciente enfrente y va a haber algo de esto, de esta materia que es súper troncal, en empezar a aprender de qué hablamos cuando hablamos de estructuras mentales. Hay algo de esto que es importante poder ubicar también, ¿sí? Entonces, no hay que estudiar para una nota, hay que poder estudiar también para entender determinadas cuestiones, y en este sentido, recién una de ustedes mencionaba el caso, y es, bueno, yo no lo leí por arriba, pero no me pareció relevante. Bueno, si bien nosotros no dimos el caso Schreber puntualmente, sí hablamos de psicosis. Hablamos de psicosis. En Freud hay algo de esto, que bueno, es el caso principal de psicosis, es el único caso de psicosis que Freud aborda. Entonces, bueno, hay algo de eso, que si está en el texto, de que nosotros no estamos mencionados, bueno, es troncal y es importante. Entonces, hay cosas que yo entiendo que por ahí les puede haber llegado a generar malestar, pero también por otro lado, hay cosas que se mencionaron en clase y que se abordaron, quizás no se abordaron con cierta profundidad, y de hecho siempre lo dijimos, porque son cosas que vamos a ver a partir de ahora, de lo que queda. Entonces,
Digo, me parece que ahí también hay que poder un poco ubicar algo de estas cuestiones, ¿sí? Digo, más allá de la frustración, más allá como del cierto enojo, de que también los procesos evaluatorios son procesos de aprendizaje. María Guadalupe. Profe, yo lo que digo es, bueno, es lo siguiente. Si ustedes, el objetivo del aprendizaje en esta materia es, por ejemplo, bueno, que sepamos un poco de historia, cómo se fue dando lo de la psicopatología, y después, cuando tengamos un paciente enfrente, qué hacer con ese paciente o cómo nosotros le vamos a dar los primeros auxilios psicológicos y todo. Yo digo, si vos vas a la letra chiquita y preguntás algo de los vapores, o sea, el aprendizaje que querés que me lleve, que es cómo yo tengo que abordar al paciente ese, o sea, quedó en la nada, porque me estás preguntando algo de una nota al pie. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que más allá del enojo, de la frustración, como dice la profesora, o de que uno estudia para un 10 o no, yo digo, en esta parte de la materia, yo estudié abogacía. Imagínense que un código así yo no me lo puedo saber de memoria. Por lo tanto, sé estudiar. Entonces, yo estudio y digo, ¿qué es lo importante de acá que yo tengo que saber? Tengo que saber esto, cómo abordar al paciente, cómo sería una semiología de emergencia, qué es una psicosis, qué es una enfermedad crónica, qué es una aguda. O sea, lo básico, no voy a lo fino. Y eso me parece que en el parcial no estuvo. Me parece que fue como, se diría, a matar el parcial. O sea, miramos a partir de la segunda parte y preguntamos de acá, total, esto ya lo estudiaron. Eso me da la sensación, ¿me entiende? Como que no es que ustedes apuntan a que nosotros aprendamos semiológicamente cómo atender, o sea, no, apuntaron a que hablarnos de Freud cuando de Freud dijeron 20 veces que no se iba a hablar. Entonces, a eso me da bronca, ¿me entiende? No es que la frustración ni nada, es que yo me releí todos los textos, 100 hojas no son nada para mí, porque ya le digo, he dado 50 y pico de materias, entonces no es el hecho de tirarnos la bola esa con que son 100 páginas, que nosotros de las 100 páginas sacamos las preguntas. No, me parece que el objetivo es otro, es que queremos que estos chicos aprendan, queremos que aprendan a que cuando ven una persona tiene que hacer así, o queremos que se lean todo el libro y que me pongan del prólogo, quién hizo el prólogo. Eso es lo que voy. María, el contenido que se toma en un parcial es el contenido que se da y puede ser cualquiera. No tiene que ver eso, el proceso evaluatorio es general de todo lo que se dio. No va apuntado. Bueno, entonces deja mucho que desear la facultad, entonces discúlpeme, profesora. Con todo respeto se lo digo. No, está bien. A ver, es una apreciación tuya y está perfecto. Lo que digo es, el proceso evaluatorio no lo realiza en función de, bueno, a ver qué me parece importante que aprenda. Eso es lo que damos en las clases. Pero usted tiene que hacer, supuestamente los profesores tienen que hacer los objetivos, qué es lo que quieren que el alumnado aprenda. Por eso están las clases, María. Las clases están apuntadas a poder explicar el contenido. Eso mismo. Y ustedes lo que vieron en clase no es lo que preguntaron en el parcial. ¿Se entiende? María, vos estudiaste otras carreras, evidentemente habrás tenido materias que son filtro, ¿no? Que materias más difíciles, materias más claras. Puede ser, por eso tomamos evidentemente que este parcial les resultó ingrato, pero no está pensado una evaluación implica evaluar también un modo de lectura, digamos, ¿no? Y un porcentaje de las preguntas, porque después había preguntas que apuntaban a la semiología, a las enfermedades mentales, a lo que se vio en ese sentido. Pero también apunta a un método de lectura, ¿no? Una interpretación de un autor, digamos, ¿no? Nos animamos a eso, no es que decimos 100 páginas son poco, pero nos animamos, puede ser con errores y con aciertos, a hacer este tipo de parcial porque el material era poco, por lo menos lo obligatorio, digamos, ¿no? Y sí, el psicoanálisis fueron, tomo la nota de esto, que capaz que eran más preguntas de la que esperaban. Nosotros, como dice Paula, en clase que también es material obligatorio, bueno, lo hablamos un poco, lo fuimos anticipando,
en el sentido psicopatológico de diferenciar las posturas del psicoanálisis con las posturas de otras escuelas de la psiquiatría. Pero bueno, nosotros tomamos todo esto, pero bueno, es una materia, como decía Paula, troncal en ese sentido, ¿no? Es una materia hermosa para estudiarla, coincido con usted, profesor, y usted dio unas clases espectaculares. El tema es que cuando llegamos al parcial, es como que estábamos en otro parcial con otra, o sea, uno viene con una expectativa, se estudió todo, se leyó todo, y te preguntan algo que en realidad viene en la otra parte. Bueno, por eso hay una búsqueda de la mejor modo de evaluación. En este caso, repito, si yo me voy a los números fríos, la gran mayoría sacó una nota excelente, ¿no? No sé, ¿entendés? Como que también, bueno, evidentemente hay una queja bastante general, o por lo menos de un grupo bastante grande de alumnos. Yo saqué una nota buena, pero hablo por mis compañeros, que después lo conversamos en el grupo de WhatsApp, y a muchos lo que por ahí para ustedes es una página que se da vuelta y ya pasó, para muchos va a ser un final porque no llegaron a la promoción. Entonces, obviamente para ustedes no va a ser lo mismo que para nosotros la queja, y por ahí el malestar no va a ser, ustedes no van a poder llegar a entender. Yo me saqué una buena nota y todo, pero creo que hablo por la mayoría de mis compañeros. No sé, ustedes dirán, chicos. Después voy a revisar, porque me parece que los que no están en una condición promocionable, o sea, a nivel notas de facultad tuvieron muy buenas notas. O sea que el sistema en sí de evaluación no falló. ¿En qué sentido? Bueno, evidentemente hay alguna impresión general de un grupo grande de alumnos que se sorprendieron por algunas preguntas, digamos, ¿no? Pero las notas más bajas, digamos, que fueron 5 y pico, digamos, es una buena nota para una facultad. Pero bueno, también esto sigue, digamos, y bueno, nosotros tomamos esto, buscamos la mejor forma de evaluación, también tiene que ver con, vos decías, bueno, la facultad me deja mucho que desear, en realidad, nosotros la estamos... No, por lo que dijo la profesora, no me saque de contexto, por lo que dijo la profesora, que las evaluaciones ellas las hacen como ustedes quieren, digamos, no teniendo en cuenta lo que queremos que aprendan. Entonces ahí yo le dije, si es así, la facultad deja mucho que desear. María, lo que dije es que el proceso evaluatorio incluye todo. Uno no piensa el proceso evaluatorio solamente en función de, para mí esto es importante, digo, es un procedimiento objetivo. Yo no puedo tomar una clase y decir, para mí, Paula, me parece importante que sepan esto, entonces solo voy a enfocarme en esto. Hay regulaciones que uno tiene que cumplir. Y dentro de lo que es la toma de una evaluación, ya sea parcial, ya sea trabajo, el proceso que sea, ¿no? Toma todos los temas que están, de que se dieron, que está una bibliografía obligatoria, digo, dentro de eso uno puede seleccionar, no es algo que uno hace arbitrariamente y bueno, para mí es importante, eso es lo que quise decir, uno no lo focaliza siempre de esa manera, ¿sí? Porque si no también hay un sesgo de lo que a mí me parece importante del material, y lo cierto es que el material se va armando en función a que todo es importante y todo lleva una consecución hasta el final de esta materia. Entonces uno no hace un recorte particular, y si lo hace a veces es en términos de trabajos prácticos, pero la evaluación es todo lo visto en clase y el material obligatorio. Uno de los poderes más una de las decisiones principales que tomamos como docentes, que nosotros hacemos esto más por vocación, digamos, podemos cometer errores o no, o aciertos, pero bueno, es esto, la forma de evaluación la tenemos que imponer nosotros, ¿no? Y que buscando esa rigurosidad, digamos, ¿no? A veces podemos cerrarle, a veces no, pero buscamos que ustedes hayan un poco ido al fondo del material. Nos equivocábamos en algunas preguntas, bueno, puede ser. Me deja tranquilo en el sentido de que, bueno, que las notas en general fueron muy buenas.
para una facultad son de hecho mejores que el promedio, pero también, bueno, nos llevamos estos comentarios que se quedaron con la sensación de que algunas preguntas estaban como por fuera de contexto, ¿no? Repito, acá hay una búsqueda desde que empezó este formato de facultad. No sé si quieren también, antes de, bueno, ahora voy a pasar porque bueno, en las reuniones de docentes nosotros debatimos sobre estas cuestiones, ¿no? Cuestiones de los modos de tomar, ¿no? Y en general, bueno, la cuestión de los choice, sobre su seguridad, sobre su fiabilidad, sobre evitar, digamos, las formas de que sean seguros y que ustedes, bueno, lo intentamos hacer en este sentido, pero bueno, evidentemente hay algunas preguntas que nos sorprendieron. Luciana. Sí, profe, yo no quisiera que, digamos, se distorsione por ahí tanto el mensaje en principio de lo que se había planteado. Digo, por esto, de lo que dijo la profe Paula, del tema del que busca 10 o de la rigurosidad incluso del parcial. Creo que la mayoría coincidíamos en que por ahí no pasa por ahí. Nosotros tenemos parciales más complejos, menos complejos, y todo es parte. Era más que nada esto de que había algunas preguntas, no todas, que no estaban dentro de lo dado en bibliografía o en clase. Es más que nada eso. Después, bueno, ustedes sabrán discernir mensajes que son generales o individuales de cada persona. Y le resultó más la acción de las preguntas ni en las opciones de multiple choice. Pero sí me sorprendió en encontrar algunas preguntas que no estaban. Es más que nada eso, y para que se revise tal vez sea en oral, no sea el oral, es lo mismo, para el próximo parcial. Pero no quedarnos por ahí con el mensaje de que es porque no tuvimos un 10, o es porque no estudiamos todo y leímos todo, porque creo que en la mayoría de los casos no pasa por ahí, lo leímos, lo estudiamos. Si hay cosas que estaban dentro de lo que se tenía que tomar y no lo leímos, eso es responsabilidad nuestra y no de los profesores. Pero bueno, eso, de sí, marcar que sí había 2, 3, 4 preguntas que yo después, si quieres, se las mando al mail, que no estaban dentro de lo acordado en bibliografía nada más. Sí, con eso me quedo, con un grupo de preguntas menores que supuestamente, o nosotros especulamos que ustedes podían deducir por lo trabajado en clase, puede ser con un error nuestro. Y la cuestión del psicoanálisis. De todo lo que ustedes dicen, yo reporto esto, ¿no? Esta cuestión del psicoanálisis un poco anticipado, que sí estaba en el texto de Baumgart, pero capaz que no se trabajó, salvo con algún comentario en la clase, ¿no? Yo voy recortando, yo trato de ser frío para el segundo parcial. Igualmente, bueno, después digo, porque bueno, no hay ningún problema en que una queja general o de un subgrupo de ustedes se le comente a la directora de la carrera, ¿no? Esto no hay problema, no tenemos nada que esconder, ni, como decíamos, tratamos de mejorar incluso en la forma de evaluación. La forma de evaluación, evidentemente, va a tener que cambiar, va a tener que ser más en una especie de híbrido entre una defensa más personal, donde se ve ahí el alumno. En el choice no se ve el alumno. En el choice se lo ve ahora, digamos, en cómo se les impresionó el parcial, para bien o para mal. Evidentemente va a tener que hacer alguna especie de combinación entre trabajo grupal y defensa de ese trabajo, o oral directamente. Después, bueno, nos vamos a juntar con Paula y con Vero. Disculpen, digamos, estas cuestiones. No sé si disculparon, porque bueno, la búsqueda fue válida y de hecho no nos afectó tanto, salvo algunas notas bajas, a las que ustedes consideren bajas. Pero bueno, acá somos tranquilos, tomamos nota de todo, tratamos de mejorar en ese sentido. Pero bueno, también les diría como bueno, una de las materias principales que, bueno, puede tener esta dificultad
vieron que nosotros, si bien la extensión y buscamos el término medio que nunca existe, pero no había preguntas capciosas o de todas eso nosotros tratamos de evitar, de todas son correctas o todas son incorrectas. Sí, fuimos más rigurosos en que ustedes tengan que leer las preguntas. El tema del tiempo, hay un tema de estadística, digamos, ¿no? En general, un parcial de 25 preguntas, porque yo lo tengo como en estos 5 o 6 años de docencia acá en la facultad, lo tengo como contabilizado. En general, el 50% contesta a los 15 minutos en este promedio, ¿no? O sea que el tiempo está bien, pero bueno, está el tema de pasarse para el otro lado, la dificultad, no tanto de la dificultad de las preguntas, sino en el modo de escribirse de las preguntas, ¿no? Pero bueno, yo tomo nota de todo. Sofía. Sí, buenas noches. Un poco quería agregar a lo que usted está diciendo. Siempre la evaluación es un tema complejo, ¿no? Tanto usted como la profesora María Paula, un poco lo que nos quieren transmitir es que calculo que van a intentar evaluarnos de distinta manera. El choice fue una forma, y quizás en esta búsqueda a no todos nos hagan sentir cómodos con la propuesta de evaluación, pero forma parte de ser alumnos y del rol de ustedes como docentes en ofrecernos y en vernos actuar en distintos tipos de instancias de evaluación. Y tomo un poco lo que decía en relación al tiempo, y creo que es una variable que a todos nos pone nerviosos. Yo la verdad que llevo mi propio promedio y siempre termino, me falta 1 minuto y necesitaría más, y trato de hacerlo lo más rápido que puedo. O sea, en ningún caso puedes contestar en el promedio del 50% que usted nombraba. O sea, siempre me resulta poco el tiempo, pero me ajusto a los tiempos que nos dan, y a veces me quedan preguntas sin contestar, o directamente las leo y quizás no tengo la posibilidad de razonarlas o de rumiarlas lo suficiente como para realmente entenderlas y brindar la respuesta en base a ese proceso de entendimiento. Pero me parece que son como las reglas del juego así, y nada, qué sé yo, aceptar un poco y entender también el rol de ustedes, ¿no? Sí, es un rol, te digo, que es la primera vez en estos años que hubo como una queja generalizada, y bueno, obviamente lo tomamos nota, sobre un aspecto del parcial, digamos, ¿no? Que, repito, no tuvo malas notas, pero sí, bueno, los descolocó en alguna, o capaz que fue una cuestión más de descolocarlos que no estaban acostumbrados. Bueno, algunos podrían decir como, creo que María Guadalupe, que se quedó un poco como enojada con la forma de tomar, pero bueno, están en todo su derecho, siempre con respeto, pero bueno, tampoco soy sonso, es la primera vez que tengo 15 comentarios de algún aspecto que no les gustó del paciente, porque esto sigue, nosotros, digamos, vamos a tener final, entonces bueno, este proceso, como decía Paula, es de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces bueno, repito, esto me termina de convencer que el choice es la peor forma de evaluación, digamos, ¿no? También es una materia promocionable, digamos, ¿no? O sea que hacer un choice y que no haya funcionado del todo bien, tenemos formas de revertirlo, porque la nota final tiene varias patas, digamos, ¿no? Y esto es importante. El parcial, el choice, es una. Nosotros vamos a ver bien temas asistencia, participación en clase, los trabajos prácticos, el trabajo práctico que viene, los orales. Va a ser esta vez, si bien siempre lo tuvimos en cuenta, un combo, digamos, ¿no? Repito, no es una cuestión panóptica, pero sí para que no sea la nota que dependa de alguna cuestión que puede salir mal, digamos.
esas personas que se sacaron supuestamente baja nota, que para mí no es baja nota, pero supuestamente baja nota, bueno, tienen muchas chances de revalidar esa cuestión, ¿no? Así que en ese sentido, quédense tranquilo, que nosotros obramos de buena fe, y va a mejorar. No digo que se vayan a sentir, capaz que los hace transpirar más esta nueva forma de evaluar, pero va a ser más genuina y no va a ser ligada a la cuestión más numérica que tiene un choice, ¿no? Y bueno, en ese sentido vamos a tratar de afinar la puntería. María Jiménez. Bueno, buenas tardes a todos, las profes. Retomo una cosa, que esto de lo que decía Sofía, yo coincido, como el proceso evaluatorio es bastante complejo, tanto para los profes como para el alumno que estamos del otro lado. A mí particularmente me pasó lo mismo, esto de en algún momento, digo, bueno, esto en donde estaba, sí me ayudó muchísimo. Yo al mismo tiempo estoy cursando Fundamentos del Psicoanálisis, fui una de las que le tocó todo Freud casi, entonces me ayudó mucho toda esa parte por haber estado cursando más la otra materia que esta, digamos, en las preguntas de histeria y demás. Sí me pasa que en realidad no es algo con ustedes, porque adoro las clases de ustedes, me encantan, son súper claras, en que digo, esta siendo una materia tan troncal, que era un parcial dentro de todo accesible, más allá de la nota que puede ser promocionable o no, como dijo el profe, no hubo aplazados. Digo, ¿por qué en una materia tan troncal un parcial puede ser más o menos bueno, me parece fácil de resolver, o capaz tarde los 25 minutos o los 30 minutos, y un parcial de una materia que no es troncal, que aunque te comas el libro entero, lo memorices, estés sin dormir, es imposible de resolver? Como que yo creo que la facultad debería, como digo, en estas materias tan troncales, darle mayor importancia que en una materia que, no sé, hay materias que decís, esto no tiene sentido, no sé, metodología de la ciencia el año pasado, se contratan los servicios para hacer estadística. Entonces digo, eran unas cuestiones así, materias que no son troncales, dificilísimo de resolver los parciales, y las materias troncales, mal, promocionable o no, ninguno reprobó. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces digo, creo que el ajuste de la facultad tiene que ser con las materias que no son troncales. Sí, también esta facultad tiene que tiene su punto a favor y su punto, tiene como libertad de cátedra, ¿no? No es que hay como una bajada de línea, pero bueno, en ese sentido, toda facultad considera que la rigurosidad en tomar, en general, digo, ¿no? Por haber, bueno, Paula también, cursó especialidades, maestrías, estuvimos en distintas facultades, consideran que el título tiene más valor si ustedes se tienen que esforzar, digo en realidad general, que yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero como que si ustedes tienen que esforzarse más para aprobar, su título va a valer más, digamos. Esta es la regla más, pero sí es verdad que también yo lo que veo es que la forma del plan de estudios está muy, y bueno, es una universidad privada, también ustedes pagan dinero, ¿no? Que está muy armada como para que se anoten en varias materias, ¿no? Entonces, como que a veces, esto en general, sacando este parcial, ¿no? Como que a veces se terminan un poco sobreponiendo las fechas de los exámenes, ¿no? Más que capaz que en otras facultades. Pero bueno, son pensamientos que se me van ocurriendo. En general, bueno, se toman nota, repito. Si yo buceo atrás de lo imaginario, de todo lo que me hablaron, digo, en todas sus posturas válidas, lo que surge es algunas materias, algunas preguntas que estaban por fuera, eso bueno, por más que se hayan rozado en clase, que estén fuera de la bibliografía, sea corta, sea larga, bueno, es un error o un pseudo error, digamos, ¿no? Por otro lado, preguntas psicoanalíticas que sí estaban en el material, pero se dieron poco en clase, bueno, pongámoslo que es una cuestión
a pensar, ¿no? Si sirve o no tomarla, si no sirve, bueno. Pero repito, siempre va a ser delgada la línea entre la rigurosidad y, bueno, y que ustedes no haya sido una instancia de aprendizaje. Posiblemente esta vez se pasó más de esa línea delgada, más al lado de capaz que forzar algunas cuestiones, otras mucho para el otro lado, ¿no? Las preguntas eran muy... También yo notaba que, por ejemplo, las opciones que poníamos realmente nos hacían pensar porque eran fácilmente descartables las opciones falsas, ¿no? En otras materias, en otros años. Entonces, si yo hacía suponente una pregunta, la esquizofrenia, ¿qué es la esquizofrenia o qué es la alucinación para el psicoanálisis? Decía, bueno, un intento de recuperación. Y las otras eran algo puramente biológico o algo más ligado a lo cognitivo. Entonces saltaba solo de la sola lectura, ni había que estudiar. Entonces, en esa búsqueda de hacer las preguntas incorrectas también de una forma que los hagan pensar, bueno, capaz que en algunas preguntas se hizo un poco de más ese imbrincado, ¿no? Pero bueno. Tengan en cuenta también, chicos, que si en algún momento en la segunda evaluación nosotros tomamos una instancia oral, nos ha pasado mucho, digo, con Choice, que son todos 10, o la mayoría todos 10, que después llegamos a la instancia oral y cuando preguntábamos qué es una psicosis, o cuáles son los síntomas presentes en un cuadro de psicosis, no lo sabían definir. Y no nos ha pasado con un alumno, nos ha pasado con muchos. Por eso también me parece que es importante poder hacer hincapié de la importancia de esta materia, lo troncal de esta materia, en el sentido de que a partir de acá, todo lo que vayan a ver se va a presuponer que ustedes tienen presente la división de ciertas estructuras y mínimamente qué pasa en cada estructura. Entonces, un poco ahí, como en algún momento hablábamos de, bueno, ¿cuál es la finalidad de esta materia? Bueno, la finalidad de esta materia es que ustedes sepan cuáles son las estructuras y qué caracteriza más o menos a cada estructura. Quizás hay cosas, después el funcionamiento desde el punto de vista súper psicoanalítico o desde el punto de vista más desde la psiquiatría, que puede variar y que lo van a reafirmar y que lo van a ver a lo largo de la carrera en varias materias, pues no es la única esta. Pero sí es importante que haya algo de este recorte que esté, ¿no? Digo, entonces, hay ciertas cosas, ciertas preguntas que también son armadas un poco a que puedan pensar algo de eso. Porque después lo que pasa en los orales es que en este modo de evaluación, que es todo el tiempo el choice, que se anula el razonamiento. Y después nos ha pasado de encontrarnos parciales domiciliarios donde no saben explicar, donde no hay redacción. No hay redacción. ¿Qué es la psicosis? Una estructura. Nada más. Y no hay nada más. Y que parece un copia y pega, ¿no? No digo que lo sea, pero que sí, no hay capacidad de desarrollo, donde a veces nos hemos encontrado orales donde no hay posibilidad de razonar, incluso con la ayuda nuestra, por ejemplo, cuál es el proceso de una alucinación y por qué se da, y a veces lo decimos, bueno, ¿te acordás que dijimos en clase? No hay nada, y esto también es a veces lo que termina generando el múltiple choice, ¿no? Que no hay capacidad de razonar un poquito más allá. Entonces, esto es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Digo, todo proceso de evaluación también es un proceso de aprendizaje. Los enoje más, los enoje menos, los frustre más, los frustre menos. Digo, esto lo hemos vivido todos los que hemos sido alumnos, hemos vivido momentos de frustración. Ahora, también me parece que hay que poder ubicar, digo, ustedes, sobre todo como futuros psicólogos y como futuros profesionales de la salud, que hay algo de la frustración en el ser humano que nos atraviesa y que va a estar presente siempre. Siempre va a estar presente, siempre vamos a estar disconformes, siempre va a haber un punto de queja. También en algún punto, y rescato lo que dijo una de sus compañeras, digo, no podemos hacer un parcial que conforme a 100 alumnos. Esto es imposible. Entonces también hay algo de esta frustración que hay que poder ubicarlo como un síntoma muy de la época, y que hay cosas que, bueno, que hay que también preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué me frustró tanto este modo de tomar? ¿Por qué me frustró tanto que lo que yo esperaba que me tomaran no me lo hayan tomado y hayan ido por otro lado? Porque ahí
más allá de lo que nosotros tomemos como docentes y que lo tomamos y que Seba lo anotó y que lo vamos a pensar para la segunda instancia, también hay algo que es propio a ustedes, ¿no? Digo, que me parece que está bueno también que lo puedan pensar, ¿sí? Digo, y esto se los digo como futuros psicólogos, como futuros profesores de la salud, de que me parece que hay algo de esto que también está bueno que lo puedan repensar, ¿sí? Romina. Claro, por eso, nada, cuando leí al principio, entendiendo esto, digo, porque yo también hago terapia hace muchísimos años y veo mi parte y sé lo que es, o sea, principio de realidad, la nota es esta, te fue así, hubo algo que fallaste, hubo algo que pasaste por alto, o sea, eso yo lo tengo como súper presente. Pero bueno, no fue solo a mí esa sensación de qué pasó, que parecía otro parcial. Y nada, desde ya, y volver a decirles y volver a agradecerles que nos dan el espacio, que nos escuchan, que ya va 1 hora de intercambio cuando tendrían que estar dando ya la clase. Y sí, por supuesto que hay que revisar más allá de la queja que hacemos con esto, que hacemos con la queja. Pero bueno, también creo que era necesario poner en palabras esto que, digo, como futuras profesionales y valoramos la palabra, poner en palabra esto que nos estaba pasando o esto que sentimos. Seba, me parece que estás muteado. ¿Está muteado? ¿Estás hablando? Sí, difícil, no me van a entender. No, decía Romina que está muy bien eso que vos decís por el tema de, bueno, por eso le damos la palabra, porque también somos psicólogos, digamos, somos docentes, pero somos psicólogos y obviamente decía que cada cursada es un grupo, y es un grupo distinto, y nosotros también con el paso de los años capaz que adquirimos alguna maña y hay alguna sorpresa, ¿no? Y tratamos de tomar de alguna manera y después de otra, ¿no? Y a veces sale, a veces no. Pero bueno, repito, el parcial en general lo sorprendió, el parcial en general tuvo preguntas que no estaban, que son las que más yo me quedo para corregir, que no estaban dentro de las páginas y mencionadas en las clases, o poco mencionadas en las clases, y hubo preguntas de psicoanálisis que estaban en la historización de Banga, ¿no? Estaban en esto que un poco anticipaba lo que vamos a dar en esta segunda parte, ¿no? Pero bueno, también fue bastante, se notaba la necesidad que tenían de marcarlo al principio de la clase, así que está claro y tomamos nota, ¿no? Mayra. Hola, buenas tardes, profesores. Estuve escuchando mucho sobre, bueno, los comentarios de mis compañeros. A mí particularmente me fue muy bien en el parcial, pero como recomendación yo creería que el aula virtual, o sea, el campus, debería de poder utilizarse un poco más con actividades de desarrollo, porque para mí el paso de un múltiple choice a un examen oral es enorme. O sea, yo cuando me anoté a la UDEM, venía muy de la UBA, muy de desarrollar 7, 8 páginas para un parcial, y recuerdo haber cursado bases biológicas donde hay que responder, por ejemplo, el significado de partes del cerebro, que yo me había preparado como para desarrollar. Y me había ido mal en el multiple choice por una cuestión de tiempos. Bueno, llegué a responder mucho por el poco tiempo. A lo que la profesora me responde, si no te gustan las reglas, búscate otra universidad o volvete a la UBA. Ah, tranqui. Lo cual me fue como una compañera lo acaba de mencionar, estas son las reglas. Entonces dije, uy Dios, ¿cómo me acomodo yo de lo que yo sé, ¿no? De cómo desarrollar todo un parcial a responder en poco tiempo una maratón de preguntas. Entonces me acostumbré a eso, y hoy si me preguntás qué es una psicosis, es como lo dijeron también, o sea, es como que atrasaron como mi forma de
pensar una pregunta, una respuesta, de formularla, es como achataron el cerebro de alguna manera que para mí sería difícil. ¿Y qué propongo yo como alumna que mejorar eso? Creo que con guías de preguntas o actividades donde se desarrolle un poco más la elaboración mental, eso creería que podría ayudar para pasar a una instancia de examen oral, donde uno tiene que responder Hay otra hablando. idea, ¿eh? Hay otra idea que no sé si en las tantas reuniones que tuvimos, si la propuso Paula o Vero, no me acuerdo, o la escuché, que también podría ser una gran opción. A ver, ya que estamos en esta, ¿cómo se dice? Cuando lluvia de idea, como storm, no sé cuánto. Brainstorming. Brainstorming, sí, sí, sí. Yo hablo en inglés del interior, a veces me confundo. Parcial, en el momento, como dice Mayra, como eran los de antes. 4 preguntas a desarrollar, pero lo tienen que hacer manuscrito. Eso sería espectacular. Le sacan la foto, la suben. Hablamos con la facultad que tendrían que nos dé más tiempo para corregir, ¿no? Eso sería para mí, porque aparte ahora la IA te traduce si alguien tiene mala letra, ¿no? Te lo traduce al toque, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa es una gran opción de tomar. Sobre lo que vos decís de los trabajos prácticos, sí, lamentablemente hay un tema de limitación nuestra, ¿viste? Porque nosotros preparar, no te olvides que nosotros tenemos, yo hablo por mí y Paula, bueno, la conozco, pero yo trabajo ahí en el servicio penitenciario, que bueno, imagínense el laburo, después estoy en el hospital militar, estoy acá y tengo algunos pacientes, digamos. Se hace muy corto el tiempo para llevar un campus que nosotros tratamos de ponerle onda. La preparación de clases sincrónicas, que ustedes en general, digamos, las aprecian, es también un gran trabajo, digamos. Entonces nos queda poco tiempo para el armado de herramientas como las que vos decís, que quedan más del lado de las materias asincrónicas, ¿no? Que sí, como no hay una clase sincrónica o hay 2, hay como más material que se sube. Así que me parece que esa opción, que yo la tenía como en el preconsciente, digamos, que me trae Mayra, es una buena opción, porque evita toda esta persecuta también de, bueno, tienen que poner su parte ahí, ¿no? Pero si a eso le sumamos que también puedan hacer, por ejemplo, un trabajo práctico anterior. En otra materia tomamos el análisis de la película en la escuela francesa de Truman Show, ¿no? Esta cuestión de que para Lacan es muy, muy interesante, ¿no? Hay formas de tomar, ¿no? En el pasado pusimos como 10 ejemplos del arte y del cine, psicosis, cuando cada uno elegía, bueno, formas que sea más personal. Pero evidentemente el choice, sea de la forma que sea, es la peor forma. Eso, ustedes fueron como la gota que derramó ese vaso de que me doy cuenta. Así que bueno, quédense tranquilos que, como les decía, estos en general tienen buenas notas, esto es desde el vamos, ¿no? Esto es solo una instancia de aprendizaje, una parte de todas las evaluaciones que vamos a hacer, repito. Participación en clase no es que estamos ahí midiendo, digamos, pero a veces en una intervención ustedes muestran su deseo, su participación, sus ganas, sus dudas, que es muy importante. Sí, la asistencia no es lo mismo, asistencia gruesa. Si alguien de 20 clases se presentan 2, bueno, eso nos habla un poco del alumno, ¿no? Por más que después vea el video. Se supone que la ventaja que tenemos es que hacemos humana la cursada en estos encuentros. Los trabajos prácticos, si bien no son eliminatorios en sus notas, también nos dividen aguas si los hicieron, ¿no? Bueno, quédense tranquilos que incluso esta nota es una sola parte.
Yamila. Interrumpa. Así después le dejo que comience con las clases. Usted dijo de hacer, a desarrollar. En verdad, yo ya había rendido sociología con el profesor, no me acuerdo en su nombre, porque fue en primer año, y con él rendimos a desarrollar. Él nos dio 2 preguntas o 3 preguntas, pero él tenía un sistema que si vos copiabas, ha pasado que estábamos en pleno examen y le llamó la atención a alguien que copió y pegó algo. ¿Cómo lo veía? No sé. Y nos dio 2 preguntas a desarrollar, que en el momento, cuando enviábamos, le aparecía la nota y después al que estaba flojo le tomaba oral, el que no se iba. Pero es como que el mismo Word que uno abría, es como se daba cuenta el profe si uno traía algo, porque pasó que estábamos rendiendo y le dice, ¿por qué pegaste tal cosa? ¿Cómo veía el profe? No sé. Pero hay una manera que en el momento, porque esto de hacer en la hoja en la casa y mandar una foto es medio borroso. ¿Por qué? Porque en la segunda parte nosotros tenemos, la siguiente semana el que sale mal ya tiene que recuperar. No es que tenemos mucho tiempo para saber si salimos mal o bien, ese es el problema. Pero después ustedes lo toman como que yo solo les digo que hay una forma de en el momento de hacer escrito y que sea con el Word que se abre en el momento y se envía en el momento. Incluso hay programas de... El Clarway, profe. Sí, pero está la tecnología, todavía no la hicieron operativa, pero capaz que no, o sea, seguimos con la lluvia de ideas, pero el tema del Word, o sea, es como un filtro más hacerlo manuscrito, ¿no? Y encima la inteligencia nos permite que, no es que no voy a entender la letra de algún parcial, si lo usamos si lo podemos hacer operativo, de corregir en los próximos 2 días, bueno, ustedes tienen el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, no se haga problema en ese sentido. Elisa. Hola, profes, ¿cómo están? Bueno, a mí personalmente me encanta la idea de volver a lo humano y analógico, de escribir a mano, además de que me parece que la mente funciona de otra manera, se activan otras cosas cuando uno está escribiendo a mano, creo que nos puede beneficiar. Lo que sí les pediría, y creo que somos muchos los que pensamos así, que tengan en cuenta, si evalúan la opción de trabajos grupales y eso, que realmente se nos hace complicadísimo, profes, hacer trabajos grupales en época de parcial. Como ustedes decían, cursamos la mayoría, muchas materias, laboramos, tenemos familia. Coordinar una reunión de grupo para hacer un trabajo, encontrar un horario en el que los 3, 4, 5 integrantes se puedan reunir virtualmente o repartir las tareas es un parto. O sea, nos agarramos la cabeza cuando nos dicen trabajo grupal porque es muy, muy difícil coordinar para hacerlo bien, digamos, para que no sea una cosa de, bueno, vos haces la 1 y yo hago la 2 y que definitivamente eso no es un trabajo. El tema de los trabajos grupales es un tema. Me encantó la carrera, la disfruté un montón, salvo los trabajos grupales. Porque aparte aparece esta cuestión del grupo, que uno lo hace, otro no lo hace, uno se tira chanta, ¿viste? Hoy tienen la ventaja capaz que del grupo de WhatsApp, ¿no? Esta cuestión de intercambio que nosotros no teníamos. Teníamos que ir a un garrón, ¿viste? Pero bueno, sí, es una opción. Pero bueno, sí, es lo que vos describís como dificultad, es la dificultad histórica de los trabajos grupales, que bueno, lo que te puedo tomar es que no sea cerca de los parciales, o que sea el parcial, que no que se haga antes, ¿no? Pero bueno, tranqui, vamos a ir viendo la forma. ¿Algún comentario más? Un poco, bueno, todas las voces, fuera de broma, se quedó claro en qué radicó el malestar en la cultura. ¿Estamos bien? Bueno, prendemos un saumerio. Igual, bueno, damos un pantallazo y lo seguimos la próxima, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos, ¿no? Repito, no hubo mala voluntad, buscando esa forma que sea más fehaciente y rigurosa de tomar algunas cuestiones. Nosotros pensábamos un porcentaje de las preguntas
que sí los descoloquen y que eso haga la diferencia, por ejemplo, entre un 7 y un 10, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, evidentemente no nos salió muy bien, pero bueno. También, bueno, por otro lado, capaz que es un modo de tomar del cual en general en la facu no estaban acostumbrados, que es ir muy a la letra, salvo la de los vapores, que bueno, fue una mala decisión, digamos, pero bueno, vamos a soñar con los vapores esos, pero bueno, la idea es, digamos, que era como la idea que los descoloquen algunas preguntas, capaz que un poco más, y estoy seguro que el sistema tan aleatorio que usamos, o la mezcla, a algunos les cayó muchas de esas preguntas más desconcertantes, ¿no? Bueno, todo para trabajar. Neuropsicosis de defensa. Ayer, ¿cómo salió el partido? No. Neuropsicosis de defensa 1894. Habíamos pensado a mí particularmente me gusta ir como bien a las bases. Se supone que ahora sí empecemos formalmente a ver la novedad que introduce en psicopatología el tema del psicoanálisis, con todos sus defectos, sus bizarrías, pero ir bien a la fuente, ¿no? Algunos años empezábamos esta parte por El malestar en la cultura, que era un tratado más sociológico, donde Freud estructura la sociedad en la cultura y ciertos instintos que tenemos y cómo los dominamos y cómo eso siempre deja un resto, ¿no? En otros años, que lo vamos a ver, me parece, iniciamos con los textos más de neurosis y psicosis para ver la cuestión psicoanalítica de esa diferenciación que ya habíamos empezado a ver con la esquizofrenia y la paranoia, ¿no? Freud en una época tardía empezó a jugar con estructuras supuestas que después Lacan las termina de delimitar con operadores lógicos de una forma más compleja. Pero ya podemos ir viendo, como siempre acá estamos en psicopatología, no en psicoanálisis, vamos a tratar de ver la psicopatología de Freud, digamos, ¿no? Cómo él pensaba, Freud clínico, ¿no? Ustedes saben que Freud era como una especie de busca, ¿no? Estaba buscando en un momento temas de interés, se interesa por el efecto anestésico de la cocaína, parecía que la cocaína era la cura de todos los males, después, bueno, ve que se genera adicciones, un amigo de él termina mal, después empieza, no tenía un mango, bueno, se va a Francia, y va a parar donde está Charcot, que es el que empezaba a investigar las cuestiones de la histeria, ¿no? Estos fenómenos, estas simulaciones que hacían, que los médicos decían, no, está simulando, pero la parálisis la tenía, no podía mover las piernas. Ese sujeto histérico, en general en esa época, mujeres, ¿no? Hay un cuadro muy famoso de Charcot teniendo una paciente en un ataque histérico, ¿no? A nivel texto, vamos a ponerlo como obligatorio, texto, neuropsicosis de defensa. No vamos a poner ficha de cátedra, vamos a leer el texto, vamos a poner después sí algún cuadro o algún PowerPoint, y después capaz algún cuestionario. Pero es un texto que está bueno porque es 6 años antes de la interpretación de los sueños, y vamos a tratar de verlo en profundidad, digamos, ¿no? Que capaz que también les sirva para los que están cursando psicoanálisis, ¿no? O fundamentos del psicoanálisis o ese tipo de materias, ¿no? ¿Qué es una histeria, ¿no? ¿Qué trae, ¿no? El psicoanálisis como novedad en el tema de... Entonces vamos a tratar de traducir, no meternos en teoría freudiana dura, sino tratar de traducir
la cuestión de cómo cambia y cómo va modificando algunas cuestiones que tienen que ver con la psicopatología. Obviamente, al principio era un loquito, ¿no? Hablaba de sexualidad infantil, de la cuestión etiológica, de que las histéricas no simulaban, sino que, bueno, de cierto psicologismo, de pansexualismo, bueno, era una teoría bastante rara, y bueno, y es el día de hoy que, si bien pasó mucha agua bajo el puente, hay mucho psicoanálisis, pero sí, en general sigue siendo criticado hoy en día como no científico, ¿no? Como una cuestión, en casos extremos, como una superchería, pero cualquier psiquiatra y psicólogo del mundo va a tener presente sus teorías, se dedique o no al psicoanálisis, ¿no? Hoy en día incluso hay libros, estaba ayer leyendo, hay libros de psicopatología dinámica, incluso que miden la efectividad, digamos, ¿no? Que están en inglés, estaría buenísimo tenerlos o traducirlos, o por lo menos leerlos en inglés del interior que tengo, pero hay mucho en el campo de la psicopatología. Nosotros vamos a tratar de hacer un psicoanálisis ayornado, ¿no? Digamos, ¿no? Pero en eso somos bien lacanianos. Para ver la novedad freudiana hay que ir a sus primeros textos, digamos, ¿no? O por lo menos a nosotros nos gusta dar este texto, porque implica ese primer descubrimiento. Son 6 años antes de la interpretación de los sueños, que vendría a ser el texto inaugural, por decirlo de alguna manera. Si bien esto es en el tomo 3 de las obras de Amor Roto, dice Streich, el que comenta, digamos, que se puede considerar como la primera escritura psicoanalítica esta, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el texto? Nosotros, no sé si lo vieron en otra materia. Neuropsicosis de defensa, ¿no? Tenemos el término neuropsicosis, ¿no? Como que un tema medio que mezcla, pero tiene como el título no termina ahí, es bastante llamativo. Abajo de entre paréntesis dice: ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas y de ciertas psicosis alucinatorias. Repito y analizo: ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida. ¿Qué significa adquirida? Que no es ni hereditaria, que no es congénita, que no es una enfermedad biológica, por decirlo de alguna manera, sino que es una histeria adquirida, ¿no? No se olviden que Freud era un neurólogo, ¿no? Es un neurólogo en una época de mucho positivismo en las ciencias, donde todo se tenía que demostrar y donde se tenía la idea de que la ciencia iba a progresar hasta curar los males del mundo, digamos, ¿no? Nacen todas las ciencias a fines del siglo XIX, la sociología, la antropología, ¿no? La lingüística, un poquito más en 1900, la psicología con Wundt, bueno, nosotros saben de otras materias. Repito, ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas. Aparece acá ya, en un texto tan tardío, estas 3 formas de neurosis que tienen que ver con la histeria, las representaciones obsesivas y la fobia. Es un texto tan viejo que ya aparecen estas 3 cuestiones. ¿Medidas con qué? Bueno, con un mecanismo que es la defensa. Vamos a ver bien qué significa eso. Y de ciertas psicosis alucinatorias. O sea, Freud, un poco ahí se había entusiasmado el hombre, trata de, con el mismo mecanismo, tratar de explicar las psicosis alucinatorias, un poco lo que explicaba Paula Ibero en la clase pasada,
en el sentido de cuando se pierde la realidad, cuando hay este desmembramiento de la conciencia, de la unidad yoica, lo vamos a ir viendo, y todos los síntomas que aparecen, o la paranoia. Psicosis alucinatoria hace más hincapié a una alucinación, ¿no? O sea, a un delirio, ¿no? Vamos a ver por qué, porque ponen casos, ¿no? Y aparece acá, ya nombra, él dice que, bueno, él trabajaba con Breuer, Ana O, ¿no? Es como el caso paradigmático. Él dice que la conciencia es susceptible de dividirse, vamos a decirlo. Esto es nuevo en psicopatología, ¿no? En filosofía y en psicología hasta ese momento no se concebía la idea de que nuestra conciencia puede estar dividida. Es una idea bastante perturbadora, porque estamos en una época también de cierta fascinación por el misticismo, ¿no? Que es la contrapartida de los positivismos, ¿no? La ciencia como lo que todo explica, pero también, pueden ver en cualquier serie de esa época, un gran gusto por lo esotérico, las reuniones de los medium, ¿no? Estas invocaciones de los espíritus, digo, a nivel social, en esa época de Europa, ¿no? En la Europa victoriana. Es la época, por ejemplo, de obras como Drácula, como Frankenstein, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ese tipo de obras tenían Sherlock Holmes también, más ligado a la razón, ¿no? Al positivismo, ¿no? Es un detective que todo lo resuelve mediante la lógica, ¿no? Pero, ¿para qué digo esto? Para que vean que un tipo venga y diga que nuestra conciencia es capaz de dividirse, bueno, o que tiene una cierta lógica la histeria, es un acontecimiento novedoso, digamos, ¿no? Obviamente al principio no le daba bola a nadie, en un pequeño grupo ahí en Viena, él empieza a hacer sus primeros trabajos, hace una especie, el manuscrito M, no sé, tan lindo dar todos esos textos, pero las cartas con Flies, ¿no? Con Flies, y trabaja con Breuer, ¿no? Que ya empiezan a ensayar distintas teorías de la histeria, ¿no? No estaba muy de acuerdo con Janet, que hablaba un poco de que es la histeria es una cuestión congénita, digamos, o que hay una tendencia, digo, hereditaria, como decir, bueno, ya viene con el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, las histéricas eran endebles para hacer una síntesis psíquica, ¿no? Entre paréntesis, estamos en una época que la psicopatología empieza a ocuparse por otros fenómenos y no la locura clásica, como vimos en la primera parte, ¿no? La neurosis como entidad empieza a ocuparse, se empieza a ocupar de ella la psicopatología, y bueno, mucho no se sabe dónde acomodarse. Y Breuer opina más de la cuestión de la histeria que se da en estados de conciencia oníricos, esta especie de sopor que tenía, no sé si lo vieron en otra materia, Ana O, ¿no? Este estadio medio de duerme vela, para decirlo de alguna manera. Pero decía ya Breuer que es adquirida, algo produce esos estados hipnoides, ¿no? Que se producen ante representaciones. Aparece esta palabra en Freud está, diríamos, muy presente durante toda su obra, que también patea un poco el tablero, ¿no? ¿Qué es una representación? Es una idea, es un constructo dentro de nuestra mente, pero Freud nos está diciendo, con Breuer en esa época, que es capaz una idea de provocarnos una enfermedad.
¿De qué manera? ¿Por qué una representación nos puede afectar tanto? Ese tipo de cosas no habían sido tratadas científicamente. Entonces, ¿por qué nos puede provocar angustia una representación? Acá nos hablan, dice Melissa, porque es inconcebible. Inconcebible es una buena palabra, ¿no? Automáticamente cuando veía ahí digo inconciliable, ¿no? Inconciliable es como algo que no puedo soportar, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Es demasiado fuerte. Pero inconcebible también estamos hablando de representaciones más traumáticas, ¿no? Es una buena forma de ver esa representación. Lo que sí opina, más allá de debates teóricos, que no nos vamos a meter entre Breuer y Freud, que hay representaciones que, vamos a tratar de ser bien técnicos para no meternos en el versito del psicoanálisis, que son segregadas del resto de la conciencia, ¿no? La conciencia, nosotros pensando en este momento, tengo representaciones que son apartadas de alguna manera, ¿no? Entonces forman un núcleo psíquico separado. Esto ya trae un montón de problemas teóricos, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo puede ser que una representación sea no consciente? Si una representación estamos pensado como una idea, ¿no? Como una elaboración del pensamiento, ¿no? Entonces Freud tiene que dar cuenta de por qué. Básicamente viene de la clínica. O sea, con Breuer le preguntaban a esa persona, iba hacia una representación que le había causado una escena de la vida, que le había causado muchas molestias, y en ese reconducir del síntoma a esa escena, el hablar de esa escena, provocaba una descarga, una reacción que solucionaba por lo menos ese síntoma. Esto es novedoso. Nadie le daba bola a las histéricas y, sin hablar, un alivio terrible, y como eran síntomas en general corporales, una parálisis, una afonía, una afasia, ¿no? Un mutismo, mejor dicho, ¿no? Eso se levantaba. O sea, a partir de ideas y del manejo de ideas, se produce un alivio de un síntoma. Imagínense, si Bale, como veíamos, descubre que ciertas enfermedades mentales estaban relacionadas con la parálisis general progresiva, con el tema de no acuerdo si una enfermedad sexual, y es una gran novedad, le encontramos una causa. Imagínense lo que es que ciertas representaciones del pensamiento, apartadas, un conflicto, bueno, cierta dinámica de las ideas y de las representaciones, pueden provocar, pero también curar una patología, que en esa época eran como muy llamativas, muy floridas, digamos. Hoy que vean ahí el germen de cualquier tipo de terapia de hoy en día, ¿no? Cuando un cognitivo ve los sesgos cognitivos, bueno, tiene la idea de que hay pensamientos que generan ansiedad, ¿no? Más automáticos, menos automáticos, que van el pensamiento. Bueno, esto nace de ahí, no nace de otro lado, ¿no? Empiezan con el manejo de las histerias a ver eso. Freud propone 3 formas que las nombro para ver lo que rescata ahí. Histeria hipnoide, que es lo que más o menos tenía Ana O, en esto de que ciertos estados de ensoñación, ¿no? Mucho no le interesan en ese momento, no puede usar las causas o ubicar las causas.
Las histerias de retención, dice él, es algo así como el estrés postraumático. Una impresión vivida cercanamente, qué sé yo, siempre pongo el ejemplo que te roben, qué sé yo, o pasar por un mal momento, bueno, te produce un estado cuando hay una predisposición, que bueno, ahora no nos vamos a meter en eso, a la histeria, bueno, provoca un estado histérico que se puede levantar fácilmente, que es actual, digamos, ¿no? O sea, se habla de eso y listo. Curado por abracción, ¿no? Y la famosa histeria de defensa, que significa que hay ¿qué pasa? Vamos a ir paso hoy, bueno, no vamos a llegar ni por casualidad a verlo, digo un par de cosas y ya la seguimos la próxima. Los pacientes son sanos, dice Freud, hasta que sobreviene un caso de, como decían, inconciliabilidad en su vida de representaciones. Digamos, ¿no? Hay un momento que generalmente ya ahí Freud ubica un poco en su núcleo, en la infancia, en alguna etapa temprana, donde ese sujeto sobreviene con un caso de una representación, de una vivencia, todavía el Freud piensa que es una vivencia, que es inconciliable con sus otras representaciones. Inconciliable porque es muy fuerte, amenaza con destruir el aparato psíquico, genera un monto de excitación muy fuerte. Entonces, ante esa amenaza al yo, en ese momento lo nombra yo, Freud, ¿no? O que provoca un afecto muy penoso, ¿no? Culpas muy fuertes, ¿no? Hay un caso que él pone siempre de una persona que tiene sensaciones o pensamientos de alguna manera sexuales en el lecho de muerte del padre, digamos. Entonces eso genera una serie de condiciones que generan mucha culpa, ¿no? En ese entonces, vamos a también un poco hablarlo, el estudio estaba más centrado en sujetos femeninos, en histeria, ¿no? Y descubrían etiología sexual. En general, las representaciones tenían en alguno de sus aspectos algún contenido sexual. Pasó, como digo, mucha agua abajo del puente. Freud, hay que ver qué quedó hoy en día de las representaciones de la etiología sexual. Evidentemente se transformó, pero Freud partía de la clínica, ¿no? Las representaciones que eran susceptibles de provocar ese malestar en general tenían un aspecto sexual. Entonces, hay una palabrita que usa Freud que creo que es un acto... Como que es un acto. No, es un acto, ya lo voy a encontrar. Es como que él usa como que en realidad el sujeto provoca el mecanismo, ¿no? Obviamente queda inconsciente. El yo trata, cuando viene una representación de ese estilo, trata la representación como tratar de que no ocurrió, bueno, no pasa, ¿no? Pero, dice Freud, el yo trata la representación como no arribé, ¿no? Como que nunca existió, no acontecía. Pero eso es imposible, porque deja, y acá aparece un concepto fuerte de Freud, que es huella anémica. Lo vamos a ver, a tratar de ver rigurosamente la próxima, para entender por qué Freud llega a este tipo de conclusiones. Entonces,
El yo trata a esa representación fuerte, inconciliable, que le genera un afecto penoso, como no acontecida. Pero la huella anémica, o sea, ya se vivió, ya hay una modificación en ese psiquismo ante la vivencia, por lo menos en este tiempo, era la vivencia, ¿no? Freud rápidamente ve, o no es que ve, o no lo ve en ese momento, pero la vivencia puede ser el pensamiento pecaminoso de alguna persona, como también algo que realmente aconteció en torno a lo sexual, mezcla un poco de realidad con la fantasía sexual, pero lo que sí es una representación que, después vamos a ver, amenaza al psiquismo en su conjunto. Como decimos, la huella anémica no se puede borrar. Vamos a dar una definición de huella anémica, ¿no? Que tiene que ver con las ideas neurológicas que tenía Freud, ¿no? Freud, en este texto está muy lindo, la verdad que está para leer, incluso después de que termina el texto, donde el compilador, hay un apéndice, dice surgimiento de las hipótesis fundamentales de Freud. Digamos. En su germen, este texto nos está diciendo el compilador que incluye las primeras semillas de las representaciones más importantes en Freud. Ya vamos a ver cuáles son. Decíamos que el yo trata la representación como non arrivé, no acontecida. La huella anémica no se puede borrar. ¿Qué es una huella anémica? Es una inscripción psíquica duradera de una experiencia. Es condición del recuerdo consciente. Forma parte del sistema inconsciente. O sea, por hoy nos está diciendo, después lo vamos a aclarar, que para que alguien recuerde conscientemente, tiene que haber una primera inscripción que haya modificado el sistema nervioso y que se reenvista. Vamos a ver lo que es para Freud investidura, ¿no? Para hacerlo más en criollo, para que yo reconozca en mi conciencia a mi mamá, por ejemplo, tiene que haber un momento en donde yo escribí esa vivencia de lo que es mi mamá. Digamos, hay una modificación del sistema nervioso que no es fija, se va modificando con las nuevas experiencias. Esas primeras veces que el bebé tomó el pecho y como Melanie Klein decía, era indiscernible si es el cuerpo de la madre o del niño. Después, bueno, esas primeras huellas se van invistiendo y va dejando esa facilitación, vamos a ver qué significa esto, para que después se reconozca eso. La representación mamá tiene su huella anémica, digamos, ¿no? Su marca. No es lo mismo para ese sujeto la representación mamá que la representación verdulero. ¿Entienden? Como que la idea que las huellas en el recuerdo tienen una determinada carga. Una idea bastante simple si se ponen a pensar. Imagínense que yo paso por no sé, una casa de decoración. Yo sé lo que es una lámpara, estoy en la vidriera, paso, no le doy pelota. Porque esa representación, en mi caso subjetivo, no guarda cantidad muy importante. Después me cruzo con una librería, mira ese libro que capaz que me gusta, tengo esa investidura, ese objeto va a tener otro brillo, otra carga para mí. Después veo la camiseta de River nueva, no sé, cualquier cosa así, va a estar investida de distinta manera para mí. Entonces, vamos a hacerlo más riguroso, pero una representación para Freud tiene su carga.
su monto de su quantum. Vamos a proponer ciertos ecos en el proyecto de psicología para neurólogos. Ahí está todo Freud de una manera neurológica. Es un texto que él escribe, después lo descarta. No se supo de él hasta 1950. No sabían de su existencia. Donde él, antes de que se sepa la cuestión de la neurona, él ya arma un sistema neuronal. No es que era un genio, ya se estaba hablando, faltaban los descubrimientos de la histología, pero se pensaba que el sistema nervioso estaba formado por neuronas y sus conexiones. Bueno, lo que sabemos hoy en día. Ya más o menos intuía. Freud hace su lectura, el neurólogo, ¿no? Hace su lectura de eso y su asociación con ese tema de la histeria, ¿no? Obviamente después María Belén dice la libido, el afecto, después arma todo su aparato teórico, ¿no? Pero en ese momento él tenía, bueno, en la interpretación de los sueños, acá lo estaba armando, ¿no? Que sí, obviamente están las huellas némicas. Vamos a ver qué es una huella némica. Hoy les diría que por hoy terminemos. ¿Cómo le gustó el parcial? No, mentira. No, broma. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre esto de Freud. Profe, perdón, entonces vamos ahora con el texto de Freud, ¿no vamos más con Baumgart o con las dos cosas? No, Baumgart no lo vamos a ver más hasta, no lo tire en el libro, la segunda parte, Psicopato 2, o la segunda parte del anual, vamos a ver, vamos a ver los casos y también ella tiene explicaciones sobre las distintas neurosis. O sea, lo vamos a volver a ver, no en esta materia. Okay. Elizabeth. Perdón, profe, estaba Elisa primero. Perdón, Elisa. Estás muteada, Elisa. Ya lo tenía de antes, me parece. Sí, me parece que no te das problema. Ah, bueno. No, profe, eso, lo mismo que comentó recién la compañera. Yo quería saber en dónde encontramos los textos que tenemos que ir leyendo ahora, porque tengo acá el cronograma impreso y estaba solamente Baumgart y Henriet y ya no, o sea, no tengo nada más en el Sí, el cronograma lo vamos a ir armando, pero vamos a estar dedicada a el texto Neuropsicosis de Bielsa, que está en el tomo 3 de Amororto. Están libres los textos, si quieren comprarlo, obviamente, pero están directamente, ni hay que descargarlos. Los textos de Freud con un tema de derechos de autor y de tiempo, ya están, ponen Freud tomo 3 Amororto y ya está para descargar en internet. Profe, y esto entonces no entra en el parcial 2, ¿no? Porque lo que da en clase no toma. Nada, mentira, era un chiste. Bueno, estudien esto que le vamos a tomar hoy. Sí, muy buena, eso pensé. Bueno, no, estudio sobre la histeria, completo, no son muchas páginas, serán unas 10 páginas. Noelia. Respecto a esta predisposición, no sé si es para esta clase o por ahí más adelante lo vamos a profundizar, esa parte me cuesta captarla. Cuando siempre habla como que hay una predisposición para, por ejemplo, la histeria. Bueno, es una que Freud en realidad no lo tenía claro. O sea, verdad, no, es uno de los
de las manchas negras con las que se va acompañando, que hace que una persona sea histérica o histérico y no neurótico obsesivo. Y entonces, bueno, intenta explicaciones del tipo, bueno, hay una predisposición a la somatización. Bueno, con eso no decimos nada, ¿no? Claro. ¿En algún momento nosotros lo aclaramos esto o sigue siendo...? Te vengo preguntando esto desde el primer texto, más o menos. Después del recorrido del psicoanálisis, digamos, podemos entender a partir de los tiempos lógicos del Edipo, digamos, cómo se forman distintas maneras que en definitiva esto es Lacan, de relacionarse con el otro, porque histeria y neurosis obsesiva son formas de relacionarse con el otro. Freud siempre los pensó como cuestiones transferenciales, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo digo un poco cliché, el sujeto histérico al analista lo va a estar siempre pinchando, tratando de molestarlo sin darse cuenta, ¿no? Tratando de ponerlo en falta, digamos, ¿no? Porque así es como se responde en el de histeria la pregunta por el otro. El neurótico obsesivo va a ser correcto, te paga cuando termina la sesión, te habla de lo que vos querés escuchar, pero en realidad no te va a decir, va a ser más difícil que comparta alguna de sus representaciones obsesivas, digamos. Pero bueno, sí tiene su teoría, pero es psicógena, por decirlo de alguna manera, para el psicoanálisis. Tiene que ver con los avatares de la inspiración, que es el complejo de Edipo. Pero para eso falta que, no la vamos a ver en esta noche, el tema de la predisposición. Elizabeth. Profe, ¿existe la posibilidad de que nos suban en el campus o sea, esta semana, suponete lo que tenemos que leer para la semana próxima? Entonces, ya vamos con una leída previa a la clase. Sí, a veces no, porque a veces vamos decidiendo sobre la marcha y sobre el tiempo que tenemos el tema. Como pasó hoy, ni siquiera pusimos el apartado, y lo decidimos un poco sobre la marcha, porque tenemos correcciones, bueno. Pero bueno, en general vamos a tratar de anticiparnos en la lectura. Sí, después de esto, vamos a ver 2 textos. O sea, ya sea que lo terminemos la que viene y ya lo empezamos a nombrar, vamos a ver los textos Psicosis y Neurosis de Freud y La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis. Esos 2 textos para tratar de ver la diferencia en el psicoanálisis de las cuestiones de diagnóstico diferencial. Agustina. Sí, profe, tengo una pregunta. En este texto de Freud, acá se separa de Breuer, ¿no? Sí, ya hace bastante que ya vamos que sus caminos. Y en realidad acá en este texto habla de inconsciente, ¿no? No del yo en sí, sino de inconsciente. Acá núcleo psíquico separado, ni siquiera de inconsciente. Habla que la representación inconciliable es el núcleo, dice, de un... Sí, como esa acción de intentar olvidar hace que haya una incisión de la conciencia y ahí se separan, ¿verdad? Lo que echa que en cualquier neurosis se produjo ese mecanismo de defensa, por ende se creó una, o al menos una, representación inconciliable que no forma parte de la circulación normal de la conciencia, entonces ya eso es el núcleo del grupo psíquico separado, ¿entienden? Ya con que haya una huella anémica, digamos, inaugural, que no esté en el campo de las asociaciones normales del sujeto, implica que hay algo apartado, que después, por formación de síntomas, irá como armándose, como el Eso inconsciente. después se va enlazando, ¿verdad? Y se va llevando según la
la neurosis viene hacia donde... Eso lo vamos a ver todo la clase que viene. Bien. Bueno, nos vemos la que viene. Chao. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, Roxana. Gracias. Chao, profe, por el Chao. entendimiento, gracias. Profe, disculpe.